capítulo 16. Yo creo que usted conoce esta historia, hermano. Amén, acá. Samuel unge a David. Yo creo que usted conoce esta palabra. Amén. Voy a darle un resumen para que el que no entiende, el que no la ha leído quizás o medio la ha escuchado, yo le voy a dar un resumen breve para entrar en el tema para que usted pueda entender. Hermanos, sabemos que el Señor puso a un hombre llamado Saúl para que reinara a Israel, fuera el rey de Israel. ¿Verdad que sí? Aquel hombre llamado Saúl, el Señor le da unas órdenes a Saúl. El Señor le dice a Saúl que tenía que destruir una ciudad, a su rey, todo, hermano, hasta los animales, tenía que destruir todo. Bendito Dios. Pero sabemos, hermanos, que aquel hombre llamado Saúl no obedeció la palabra de Dios. Aquel hombre llamado Saúl no obedeció lo que Dios le dijo, hermano. Quiso hacer las cosas a su manera. Y ese es el grave error de este tiempo, que los líderes quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Ahí es donde está el problema, hermano. Ahí es donde está el problema. Que los líderes quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Gloria al Señor. ¿Verdad que sí? Porque son líderes. Saúl era el rey. Él no destruyó al rey, dejó vivo algunas cosas. Olixi, Dios te bendiga. ¿Y tú sabes qué es lo que quería hacer Saúl? Saúl quería hacer, aleluya, tratar de agradar a Dios, hermano, con decisiones de él. Y quería ofrecer sacrificios a Dios pensando que se iba a agradar el Señor de esos sacrificios, cuando Dios le dijo que mejor era que obedeciera. ¿Y sabe lo que pasó? Hasta ese día terminó el reinado de Saúl. Amén, Olixi, Dios te bendiga. Ese día terminó el reinado de Saúl. Y el profeta Samuel le dice a Saúl, ¿sabes qué es lo que ha hecho Dios? Tú sabes lo que Dios ha hecho. Si ha buscado a alguien mejor que tú. Si ha buscado a alguien, aleluya, que reine en tu lugar. Si ha buscado a alguien conforme al corazón de él. Ya Dios tenía, hermano, el líder en su corazón. Ya el Señor tenía quién iba a reinar. Ya el Señor tenía quién era el que iba a reinar. Es tan tremendo, amado hermano, que ya Dios sabía, pero el hombre no sabía. David ni por la mente se le pasaba aquello. Pero recuerda, aleluya, que dice la Escritura que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Tú piensas de una manera, Dios piensa de otra. Quizás tú piensas que tú no eres nadie y Dios tiene, aleluya, un pensamiento grande porque tiene un propósito poderoso contigo. Dios te bendiga, María. Dios te bendiga, Ingrid. Soy de Belén, Dios te bendiga. Y usted sabe qué fue lo que pasó, hermano. Dios lo desechó. Y es aquí donde en el capítulo 16, donde dice, mira, dijo Jehová a Samuel. El Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo? Le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando? ¿Hasta cuándo vas a estar sufriendo por ese líder? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Habiéndolo yo desechado, yo lo deseché. ¿Por qué sigues llorando por ese hombre? Ese hombre me fue desobediente, fue rebelde, yo lo deseché. Porque a Dios le agrada, hermano, es la obediencia. Aleluya. Lo primero que tiene que tener un líder es obediencia.
Señor, ahí está mi hermano Jorge, bendice su compañía. Padre, que esta compañía sea bendecida, prosperada, Señor, que le vaya bien en todo. Que tú abras puertas, que tú te glorifiques de una manera poderosa, Señor. Bendice a este varón y que él pueda ser un canal de bendición para mucha gente, Señor, para dar empleo en su empresa. Mucha gente que lo necesita. En el nombre del Señor. Amén. Gracias, Lorena. Dios te bendiga, Lorena. Hermano Jorge, bendiciones. Entonces, amado hermano, el profeta, oiga esto. El profeta estaba llorando por Saúl. El sentimiento, hermano, sentimiento. Y el Señor le dijo, no sigas llorando porque yo lo deseché. Yo me he buscado otro líder mejor que él, conforme a mi corazón. Y el Señor le dijo al profeta, prepara tu cuerno de aceite para que vayas a ungir al nuevo rey. Prepáralo. Prepara el cuerno del aceite porque vas a ungir al nuevo rey de Israel. Hermano, usted sabía que cuando ungieron a Saúl, usted sabía que el aceite de Saúl era diferente al aceite de David. ¿Sabía usted eso, hermano? ¿Cuántos sabían eso, hermano? Usted sabía, hermano, que a Saúl lo ungieron con aceite de redoma y a David lo ungieron con aceite de cuerno. Es una gran diferencia, hermano. El aceite de redoma, hermano, era un aceite que se podía ensuciar, le podían caer moscas, basura, sucio. Representa un liderazgo, hermano, que no viene de Dios. No viene de Dios, sino del hombre. Aunque fue Dios quien buscó a Saúl, pero ese liderazgo, hermano, venía de parte del hombre, porque fue la gente que pidieron ese liderazgo. Y el aceite de cuerno representa, hermano, un liderazgo que viene de Dios. Cuerno, algo duro, algo fuerte, algo que es, aleluya, va a permanecer. Va a permanecer. Y el Señor le dijo a Samuel, prepara tu cuerno con aceite porque yo voy a ungir al nuevo rey. Y cuando aquel hombre llamado Samuel, hermano, llega a la casa de Isaí, que es el papá de David, le dice, mira, prepara a tus hijos, vamos a una reunión, vamos a ofrecer un sacrificio. Ven conmigo, aleluya, tú y tus hijos, que el Señor me ha dicho que uno de ellos será el próximo rey de Israel. Y dice, hermano, que hicieron una reunión. Isaí, bendito Dios, reunió a sus hijos con el profeta. Hermano, pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú que no llamaron a David? Dígame, ¿por qué tú crees que no llamaron a David? Hermana Yané, ¿por qué tú crees que no llamaron a David? ¿Por qué David no estaba ahí, hermano? ¿Qué pasó con David? También era el hijo. ¿Por qué no estuvo en esa reunión? ¿Qué piensa usted, hermano? Coménteme algo allí. Dígame algo. Lo menospreciaban. Amén. Lo estaban desechando. Amén. Porque lo tenían de menos. Amén. Era el único que sentía amor por las ovejas, porque estaba en su deber.
Lo miraban de menos. Estaba en su deber. Porque la orden era que los hijos tenían que estar ahí. Todos los hijos, hermano. Reúneme a tus hijos, le dijo el profeta. Porque era el menor y estaba trabajando, pero el profeta le dijo, reúneme a tus hijos. Él también tenía que estar allí. Entonces, amado hermano, quizás no llamaron a David por varios motivos, hermano. Yo se los voy a compartir para ver qué opina usted. Número uno, amado hermano, era el menor, era el que estaba trabajando con las ovejas, no había otro quien las cuidara. No podían dejar ese lugar solo, ¿verdad? Porque si no, ¿quién cuidaba las ovejas? Número dos, amado hermano, lo menospreciaron. El padre nunca se imaginó que David, hermano, lo iban a ungir como rey. Él pensaba que iba a ser sus hijos los que estaban en la guerra, en el ejército, a los que pertenecían al ejército de Saúl. Hermana Belén, Dios me la bendiga, mi hermanita. Bueno, mi hermana también, yo también pensaba eso. Pero bueno, los pensamientos de Dios son otros, hermano. Yo pensé que iba a ser el live más tarde, pero no, llegué temprano. Salimos a hacer una diligencia a las 5 de la mañana. Y llegamos 10 minutos para las 9 acá en la casa. Mientras que me cambiaba y todo eso, bueno, justo a tiempo, gloria al Señor. Dios es bueno. Entonces, amado hermano, su papá ni se le imaginó, amado hermano. Su padre pensaba que el rey iba a ser los primeros 3 hijos, los mayores, los que estaban allá, aleluya, los que pertenecían al ejército, los que eran soldados, hermano, los que tenían estatura, los que tenían la medida, los que tenían el cuerpo, los que tenían, aleluya, espada. Pensó él que era el rey alguno de ellos, pero nunca le pasó por la mente a David y quizás también lo menospreció por eso. No lo mandó a buscar porque él dijo, ¿para qué lo vamos a buscar? Vamos a perder el tiempo. Mejor que se quede trabajando, cuidando las ovejas, que él no tiene ninguna oportunidad. Y eso es lo que dice el diablo muchas veces con nosotros, hermano. Eso es lo que a veces el enemigo te mete en la mente, aleluya, de que tú no eres nadie, de que Dios no va a hacer nada contigo, de que tú no puedes, aleluya, tener un ministerio, de que tú no vas a avanzar, de que tú no vales la pena, de que tú no tienes la capacidad. Pero eso es lo que piensa el hombre, eso es lo que piensa el mundo. Pero Dios tiene otro pensamiento acerca de ti. Aleluya. Hermanos Leida, que el Señor te bendiga, mi hermana. Yané, gracias. Dios les multiplique sus bendiciones, hermano. Hermano, pero ¿sabe qué? Le quiero compartir otra cosita. ¿Usted sabe por qué quizás David no estaba allí? Quizás David no estaba allí, hermano. Quizás David no lo invitaron a la reunión porque el padre quizás tenía un poco de temor y de miedo. ¿Sabe por qué? No porque quizás no lo menospreciaron, hermano. Hermano, en aquel tiempo, bendito sea el Señor, en aquel tiempo un profeta, cuando llegaba a una ciudad, cuando llegaba a una casa, hermano, mire, no era como ahorita, hermano. No es como ahorita, gloria al Señor, que donde llega un profeta la gente hace cola. Donde llega un profeta la gente está haciendo cola para que le pongan la mano, para que le profeticen. En aquel tiempo, no, en aquel tiempo cuando llegaba un profeta la gente temblaba. Porque algo venía una palabra de parte de Dios, algo venía, una corrección, era fuerte, hermano. En aquel tiempo, mire, la gente se escondía. Ahora no, ahora la gente sale cuando ve un profeta. Es tremendo, ¿verdad? La gran diferencia. Por eso es que el pueblo aquí, hermano, el pueblo le pregunta al profeta Samuel, ¿es pacífica tu venida? ¿Vienes en paz? ¿Sabe por qué el pueblo le preguntó que si venía en paz? Porque, hermano, ¿quién fue el que mató al rey Agag?
Vamos a ver si usted ha pasado por allí. Hermano, ¿quién fue el que mató al rey Agag, el rey de Amalek? ¿Quién fue que lo mató? Dios le dio la orden a Saúl para que lo matara, pero Saúl no lo mató. Olixi, Saúl no lo mató, no, lo dejó vivo. Lo mató Samuel, hermano, el profeta. ¿Sabe qué hizo Samuel? Lo picó en pedazos, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? El profeta. Y cuando el profeta llega a Belén, amado hermano, la gente está asustada, atemorizada y le pregunta al profeta: ¿qué vienes a hacer para acá? ¿Es pacífica tu venida? ¿Vienes en son de paz? Y él dice: sí, tranquilo, vengo a ofrecer sacrificios al Señor. Hermano, pero tú sabes por qué pienso yo que es que David no lo llamaron a la reunión. Hermano, yo no sé si usted ha leído un salmo. Yo creo que es en el Salmo 51. Hermano, la Biblia no registra quién es la madre de David. La Biblia, hermano, nombra a la madre de David, pero no se sabe quién es, de dónde salió, cómo se llama. Yo no le voy a decir porque la Biblia no lo he leído todavía, no lo he encontrado. ¿Verdad? No se sabe quién es la madre. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que la bisabuela de David era una mujer pagana, idólatra, extranjera, moabita, que se convirtió en una mujer de Dios, llamada Ruth. Usted conoce eso, ¿verdad? Entonces, si la bisabuela de David era Ruth, una moabita, ¿quién sería la madre de David? No se sabe. Pero ¿por qué le comparto esto, hermano? Porque cuando David estaba en guerra, que lo estaba persiguiendo Saúl, David le dice al rey de Moab, oiga esto, David le dice al rey de Moab, Moab, hermano, era una nación extranjera, pagana, mundana. Pero David le dice al rey de Moab que si podían quedarse sus padres allí, su madre y su padre con él en la ciudad, mientras que él se estaba escondiendo de Saúl. No se sabe si la madre de David, hermano, era una moabita también. Pero en el capítulo 51 creo que el salmista David dice: tú sabes que en pecado me concibió mi madre. En pecado yo fui formado. Hermano, yo no sé si David fue desechado porque el padre de David tenía temor, porque el profeta venía a visitarlo y que todo saliera a la luz. Quizás David, hermano, fue motivo de un adulterio, de una infidelidad. Y le dio temor al hombre de que estuviera allí porque iba a salir toda la verdad, hermano. Dios le iba a revelar la verdad al profeta, pero esa no era la intención. Pensaba quizás el padre. No lo dice la Biblia, se lo estoy diciendo que quizás pienso yo que por eso no lo llamaron a la reunión. Pero lo cierto es que David no está en la reunión, hermano. A David lo desechan totalmente. David no era nadie, amado hermano. David era el menor, David era el encargado de cuidar las ovejas, de trabajar, de pastorear, hermano, que eso lo tenía que hacer un siervo de la casa, pero pusieron a David. Salmo 51:5, ¿sí dice eso? Amén, creo que está por allí. Eso es lo que más o menos le comparto, hermano. No es confirmación bíblica. Le podemos compartir eso. Pero lo cierto que aquí lo más importante es que David, hermano, bueno, lo desecharon. Cuando llegó el momento, hermano, de que, aleluya, Dios le dice al profeta: bueno, vas a ungir al que yo te diga que unjas. Y mire, dice que aconteció que cuando ellos vinieron, el profeta Samuel vio a Eliab. Eliab, hermano, era el hijo mayor. Y dijo el profeta: de cierto delante de Jehová estás ungido. De cierto que delante de Jehová estás ungido. Hermano, para el profeta Samuel, ese hombre que estaba allí de frente,
era el rey. Él dijo, no, este es el ungido. Este es el hombre que Dios va a ungir. Lo decía el profeta, lo que él estaba mirando con sus ojos. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? ¿Sabe lo que el Señor le respondió? Le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Número uno, ¿qué mira Dios de un buen líder? Su corazón, hermano. ¿Qué es lo primero que tiene que tener un líder, hermana Lupe? El corazón del líder, hermano. Mira, un pastor puede tener la mejor iglesia, un evangelista, el profeta, el apóstol, pero si no tiene un corazón de líder, no es nadie, hermano. Lo primero que Dios mira de ti y de mí es el corazón. No es que Dios mira solamente el corazón, lo primero que mira es tu corazón. Eso es lo primero que Él pone la mirada, tu corazón. Pero el profeta no miró el corazón, porque el único que escudriña la mente y el corazón se llama Jehová de los ejércitos. El profeta no miró el corazón. ¿Qué miró el profeta? El profeta miró su estatura, su tamaño, su capacidad, y él dijo, este es el nuevo rey, porque estaba mirando la pura fachada, lo que estaba por fuera, pero Jehová estaba escudriñando el corazón del hombre. Amado hermano, que en ese corazón, aleluya, no había amor, no había misericordia. En ese corazón no había humildad. En ese corazón, aleluya, no había compasión. No había nada de Dios. Entonces, hermano, estamos hablando las cualidades de un buen líder, de un liderazgo. Y lo primero es, hermana Mayra, el corazón. ¿Por qué, hermano? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Como esté tu corazón, vas a estar tú. Y el Señor le dijo, yo lo desecho, yo desecho a ese hombre. No, ese no es. Hermano, es tan tremendo que si Dios no le dice a Samuel que no lo unja, Samuel lo fuera ungido. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, hermano. ¿Cuánta gente no están ungiendo, pero Dios lo desecha? Aleluya. ¿Cuánta gente no están ungiendo porque solamente los están mirando, solamente la pura fachada, pero delante de Dios no son llamados ni son escogidos? El ministerio no viene de parte del hombre, hermano, viene de parte de Dios. ¿Cuánta gente no están ungiendo sin ministerio? Y es por eso es que hay problemas. Por eso es que no se ve la bendición, no se ve el crecimiento, porque el que está a cargo de una congregación, aleluya, lo pusieron o se puso él, pero Dios no lo estableció. No tiene el corazón de pastor, no tiene el corazón de evangelista. Mire, usted puede predicar y saltar, pero si no tiene el corazón de evangelista, hermano, usted no va a ser un evangelista. Usted puede ser barrigón, hermano, y tener la barriga grande como un pastor, pero si no tiene el corazón de pastor, usted no va a hacer el trabajo de pastor. Ay, diga gloria a Dios, ya se está empezando a poner la cosa fuerte, hermano. ¿Sabe qué, amado hermano? Hermana Lupe, el que tiene el corazón de pastor, no es necesidad que le digan vamos a visitar. No, él va a visitar solito. El que tiene el corazón de pastor no está esperando, hermana Carmeli, que alguien llegue, aleluya, y le diga, pastor, ¿será que puede venir? No. Hermano, él visita a sus ovejas, se preocupa. Conoce cómo están sus ovejas, conoce qué comen sus ovejas, conoce qué situación está pasando sus ovejas, conoce el matrimonio de sus ovejas, conoce, hermano, hasta lo más íntimo muchas veces, aleluya, lo que pasa en el matrimonio. A veces el pastor lo sabe porque él está interesado, hermano, le duele sus ovejas.
Busca al que se va, el que está descarriado, va y lo busca, porque tiene el corazón de pastor. No dice el Señor, aleluya, que dejó las 99 y fue en busca de la que se perdió. Eso lo hace el que tiene el corazón de un pastor. No el que está pastoreando, el que tiene pinta de ser pastor o lo pusieron, no, el que tiene el corazón de un pastor se preocupa. Se preocupa, hermano. Entonces el Señor le dijo, hermana Mireya, Dios le bendiga, ¿cómo está? Tiempo sin verla. Carmeli, gracias, Dios te multiplique, mi hermana Carmelis. Hermano, el profeta lo iba a ungir. Y Jehová dijo, no lo hagas, no lo hagas. Entonces dice que llamaron a Isaí. Hermano, el Señor le dijo, tampoco este. Y dice que pasaron a Sama, tampoco este. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. Y Samuel, hermano, pero Dios le dijo, ninguno de esto es. Ninguno de esto el Señor ha elegido. Hermano, yo no sé qué pensaría Samuel. Yo no sé qué pensaría Samuel. Bendiciones, Mileni. Gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Señor les multiplique. Amén. Gracias, Carmeli, por esas rosas. Dios te bendiga, varona. Y el profeta le dijo, ¿son estos todos tus hijos? No tienes otro, porque Dios me dijo. Pero ¿será que Dios se confundió? Ninguno de estos ha escogido el Señor. ¿No tienes otro hijo por allí? Y el hombre respondió y dijo, queda aún uno, que es el menor. Y es el que apacienta las ovejas, está ocupado. Está lejos, está en la montaña. Y el profeta Samuel le dijo, envía por él, tráelo, búscalo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Hermano, esto me impresiona, me gusta mucho esto. ¿Sabe por qué, hermano Jorge? Porque después de David ser desechado por su familia, su papá, sus hermanos, ahora pasó a ser la persona más importante. Nadie se sienta a la mesa si David no llega. Porque no nos sentaremos a la mesa, aleluya, hasta que tu hijo venga. Hermana Mireya, bendiciones. No nos sentaremos a la mesa hasta que tu hijo venga, gloria al Señor. Qué bendición, amado hermano. Por eso es que usted y yo siempre tenemos que esperar la honra que venga de parte del Señor, hermana Sandra. Tú no tienes que esperar bendición de hombre. No esperes honra de hombre. No espera la honra, la bendición de Dios. Y ¿sabes qué me llama la atención también, amado hermano? Que Dios cuando honra, Dios cuando bendice, lo hace en público. Aleluya. Dios cuando honra, honra en público. Dios cuando bendice, bendice en público para que la gente vea que verdaderamente Dios está contigo. No importa si fuiste desechado, si fuiste desechada. No importa si no te tomaron en cuenta, no importa. Cuando Dios te va a bendecir, aleluya, lo hará delante de aquellos que te menospreciaron. Lo hará delante de aquellos, aleluya, que no te tomaron en cuenta, que para ellos tú no valías nada. No importa si tú no vales para ellos, pero para Dios tú vales mucho. Así que diga amén, diga gloria a Dios. Hermana Lupe, tú sabes que cuando yo le dije que a Samuel lo ungieron con aceite de redoma, ¿verdad? Pero usted sabía, hermano, que cuando ungieron a Samuel, lo ungieron en el secreto, estando él solo. Nadie vio la unción de Saúl, perdón. Cuando ungieron a Saúl, nadie vio esa unción. Lo ungieron en el secreto. Estaba su criado con él y el profeta Samuel le dice al criado que se adelante. Y estando solo, lo unge con el aceite de redoma. ¿Qué diferencia a la unción de David? Porque cuando ungieron a David lo mandan a buscar, hermano.
Dice que cuando el muchacho vino, aleluya, dice que era rubio, hermoso de ojo. Cuando David entró, amado hermano, el Señor le dijo: Samuel, toma el cuerno del aceite y úngelo en medio de sus hermanos. Hermanos, ¿lo ungieron en medio de quién? De los que lo menospreciaron. No solamente los hermanos, los ancianos y el padre. Desde aquel día, hermano, cayó la unción de David, gloria al Señor. Desde ese día David pasó a ser el rey de Israel. Espiritualmente ya David era el rey, hermano. Amén, hermana Lupe. Porque el liderazgo de Saúl fue por voluntad humana. Oiga esto. El liderazgo de Saúl fue por voluntad humana, aunque fue Dios quien lo escogió, pero fue por voluntad humana, no era la voluntad de Dios. Dios lo permitió y lo pusieron. Amén. Qué tristeza da eso, hermana Gloria. Qué tristeza da eso, hermano. Líderes que le dicen al pueblo: el que se quiera ir tiene la puerta abierta. Usted sabe lo que cuesta ganarse un alma para Cristo, hermano. Usted sabe lo que cuesta discipular a un alma, hermano, enseñarle la palabra para que venga otro con una sola palabra y le diga: váyase. Pero ellos van a dar cuenta, hermano. Van a rendir cuenta a Dios por todo, hermano. Cristo, hermano, derramó su sangre por todos para que nosotros vayamos y las corramos así nada más. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermano, a amar. Amar, a valorar. Ahora, hermano, estamos hablando de las características. Yo le pregunté, hermano, ¿qué vio Dios de David? Hermano, ¿qué vio el Señor de David? ¿Por qué el Señor mandó a buscar a David si David solamente era un jovencito? ¿Qué tenía David de especial? ¿Qué? Su corazón. ¿Qué más, hermano? Es tan tremendo, hermano, que dice que David era semejante al corazón de Dios, hermano. Conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. Hermana Carmeli, gracias. Pero mira, yo te quiero leer un versículo acá. Y ya usted sabe que a Saúl se le metió el diablo, ¿verdad que sí? Usted sabe que a Saúl se le metió un demonio, ¿verdad? Y le dijeron a Saúl: mira, necesitas buscar a alguien que toque. Necesitas a alguien que toque bien para que cuando el demonio te esté atormentando, él toque y tú seas aliviado. Y Saúl respondió: bueno, búsquenme a alguien que toque bien. Porque las cosas para Dios se hacen bien, Carmeli. Aleluya. Búscame a alguien que toque bien. Aleluya. David estaba por allá, hermano, hediondo, lleno de estiércol de ovejas, sucio, con su arpa adorando al Señor, tocando para Dios, hermano. Le tocaba esas ovejitas, les cantaba: bendito sea el Señor, hermano. Estaba por allá adorando al Señor. Y mientras que David estaba en el monte, alguien estaba dando testimonio de David. Qué bendición, hermano, cuando hablan bien de nosotros en otra parte. Qué bendición cuando la gente habla bien de ti en otro lugar. Pero David no lo sabía. Por eso es que la Escritura dice que no te alabe tu propia lengua, sino que la lengua del extraño te alabe. Hermano, no te estés alabando. Una de las cosas de un líder
Es que el líder no se alaba, no se vanagloria. El líder deja que lo alaben los demás. El líder deja, aleluya, que Dios dé testimonio de él. Hermana Carmeli, el buen líder deja que Dios dé testimonio de esa persona, de uno mismo. Nosotros tenemos que dejar que sea Dios que hable bien de nosotros, amado hermano. Y se los compartí ayer, gloria al Señor, con todo lo que está pasando en nuestra nación, en nuestro país, hermano. Bendito Dios, por ahí han salido muchos profetas diciendo, no, yo fui el que dije la profecía. Y el otro salió por allá, no, yo fui el que profeticé en el 2005, en el 2010, en el 2020. No, yo fui el profeta, dando testimonio de ellos mismos. La Biblia dice que el que da testimonio de sí mismo, ese testimonio es falso. Ahora todo el mundo profetizó lo que está pasando aquí. Mientras que David estaba por allá tranquilo, sin saber, hermano, alguien estaba hablando de David. Alguien estaba hablando de David, hermano. Y el rey Saúl dice, sí, tráiganme a alguien que toque bien. Que toque bien. Que sepa tocar bien. No me traigan a cualquiera tampoco para acá que esté todo desafinado, no. No me traigan a cualquiera para acá que esté desafinado, a alguien que toque bien. Hermano, allá había una persona que dijo algunas cosas de David. Yo les hago una pregunta. ¿Quién era este hombre? ¿Será que este hombre conocía a David? ¿Quién era este hombre? Y dice que entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Será que era Jonatán? No, Jonatán no era, porque dice que era un criado. Uno de los criados, era un criado. Era un criado, hermano. Yo he visto, dice que el criado había visto a David tocar el arpa, hermano. Yo lo he visto que sabe tocar. Yo no sé si aquel hombre pasaba por un camino y mientras que pasaba por el camino, aleluya, veía a David tocar con el arpa. Quizás se detenía para escuchar esa melodía que tocaba hermoso y dijo, sabe tocar. Número uno, sabe tocar. Número dos, este muchachito es valiente. Es valiente, hermano, porque la Biblia dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Es valiente, amado hermano. Un líder tiene que ser valiente, gloria al Señor. Un buen líder, hermano, tiene que ser un hombre, una mujer valiente. ¿Valiente para qué? Valiente para predicar la palabra. Valiente, hermano, para hablar la verdad, aleluya. Y eso es lo que está pasando ahorita, que hay muchos líderes que son cobardes, que les da miedo decir la verdad. Les da miedo exhortar el pecado, corregir. ¿Sabe por qué le da miedo? Porque le da miedo que se vayan de la iglesia. Le da miedo que el que da más diezmo se vaya. El que da más ofrenda, el que da primicia se me vaya de la iglesia. Entonces no le digo nada, mejor me quedo calladito. No le hablo fuerte, no le predico fuerte a la iglesia porque me da miedo. El buen líder, hermano, tiene que ser valiente. De corregir al que tenga que corregir, de hablarle la verdad al que le tenga que decir la verdad, de exhortar, de enseñar con mansedumbre, con amor, pero siempre hablar la verdad, sin miedo, sin temor, sea quien sea, hermano. Sea quien sea, hermano, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, nosotros tenemos que decir la verdad. Sin miedo, hermano, no se deje intimidar, hable la verdad, habla lo que Dios te dijo, revela, aleluya, lo que Dios te reveló, dilo sin temor, sin miedo. Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a capacitar, Dios te va a respaldar, pero el líder tiene que ser valiente y David era valiente, hermano. Número 3, dice, es valiente y vigoroso. Vigoroso. ¿Cuántos saben lo que significa vigoroso, hermano? Hermana Jennifer, ¿cuántos saben lo que significa vigoroso?
Elizabeth, Dios le bendiga. Fuerte. Amén. ¿Qué más? Hermano, vigoroso significa que David no tenía unos brazos flacos, hermano. A David no se le veían los huesos. A David no se le veían los huesitos de las costillas ni los brazos flaquitos. No, vigoroso significa que era fuerte, hermano. Que tenía músculos el muchacho. Ahora, ¿de dónde le salieron esos músculos a David? ¿De dónde le salió esa fuerza, hermano? Y sabe lo que este hombre está diciendo también, hermana Yané. Este hombre dice, mira, este muchachito es valiente, vigoroso y es un hombre de guerra. Hermano, hombre de guerra. ¿Será que David era un hombre de guerra si David nunca había tomado una espada? Hermana Mireya, David era un hombre de guerra. El muchacho dice, es un hombre de guerra. Pero ¿por qué dice que es un hombre de guerra, amado? Si David nunca había estado en el ejército, no había tomado una espada. David lo que tenía era una onda, aleluya. Y tenía que, gloria al Señor, un bastón en su mano. Pero ¿sabe por qué este hombre dijo que David era un hombre de guerra? Hermano, yo creo que este hombre veía cuando David peleaba con los leones. Yo creo que este hombre como que vio una batalla de David contra un oso. Y dijo, este muchachito es un hombre de guerra. Yo nunca he visto a nadie peleando con un león. Y con este muchachito yo lo vi peleando con un león. Ese es un hombre de guerra. Hombre de guerra. Por eso es que el buen líder tiene que estar dispuesto a pelear por sus ovejas, hermano. Ay, Dios. Hermana Mireya, el buen líder tiene que estar dispuesto a pelear por sus ovejas, gloria al Señor. Tiene que estar dispuesto a pelear con el enemigo por sus ovejas, amado hermano, a velar por sus ovejas, porque Dios pedirá cuenta por todas esas ovejas que le entregó al pastor. Hermano, el líder no se puede alegrar porque alguien se vaya de la iglesia. Se va el hermano Daniel, gloria a Dios, vamos a hacer una fiesta. Se va la hermana Lupe, vamos a hacer fiesta. Esos son muy tremendos, esas mujeres. Lo que hacen es traer problemas. Ojalá y se vayan rápido. No se puede alegrar el líder, hermano. El líder es un hombre de guerra, tiene que pelear. Tiene que pelear, tiene que saber el motivo por el qué está pasando, hermano. ¿Por qué se me va? ¿Le hice algo malo? ¿Qué vio? Cuénteme, vamos a hablar. ¿Por qué se va? No puede decir como dijo mi hermana Gloria, está la puerta abierta, el que quiera ir que se vaya. No, amado hermano. El buen líder tiene que pelear, hermano. Es un hombre de guerra, aleluya. Cuando venía el oso y el león, hermano, David peleaba por esa oveja. David peleaba. ¿Sabe por qué David peleaba? Porque, hermano, David tenía que darle cuenta a su papá por las ovejas. Cuando llegaba en la tarde a guardar las ovejas, el padre las contaba. Y si faltaba una, David, ¿qué pasó? Y dijo, bueno, papá, llegó el león y peleé con el león. La recuperé, pero la mató. Pero aquí está. Vamos a comérnosla. Pero no dejé que se la llevara. El buen líder no tiene que dejar, hermano, que las ovejas se vayan al mundo, se descarrilen, aleluya. Tiene que tratar de hacer lo imposible, lo posible, porque no se vaya. Una vez escuché a un pastor decir, y me dio una tristeza, hermano. Me dijo, yo no visito a nadie. Yo no visito a nadie. Dijo una vez. Yo no estoy visitando a nadie. Yo no estoy detrás de ovejas ni detrás de nadie. Es que el pastor tiene que pastorear y apacentar. Ese es su trabajo. ¿Qué va a hacer, hermano? Yo no estoy detrás de nadie, ni estoy arriando a nadie. El que quiera ir a la iglesia que vaya. El que se quiera descarriar se descarrila. El que se quiera ir que se vaya. Yo no le estoy preguntando ni por qué se va a ir. Si se quiere ir, bueno, váyase. Cuando la Biblia dice, hermano, que el pastor tiene que ser diligente en conocer la condición el estado de su oveja y velar por el cuidado del rebaño. Hombre de guerra, hermano. ¿Sabe lo que era David? Prudente en sus palabras.
Hermano, el buen líder tiene que ser un hombre prudente, una mujer prudente. Prudencia, hermano, al hablar, al predicar. No pararse en el altar a estar regañando, a estar criticando, a estar murmurando, a estar condenando, a estar juzgando, a estar hablando mal, a estar golpeando. No, el buen líder tiene que ser prudente en sus palabras, saber hablar, aleluya, saber corregir con espíritu de mansedumbre. No sea que el día de mañana ese líder pase esa condición igual. Prudente en sus palabras, hermana Bárbara. Saber dar una enseñanza, hermano. Saber lo que va a salir por sus labios, pronto para oír, tardo para hablar. No podemos usar el púlpito, hermana Carmeli, para golpear a las ovejas. No podemos usar el púlpito para estar lanzando punta a los hermanos, para hablar de lo que me contó la ovejita, me contó su problema matrimonial y me paro en el altar a hablar de eso, hermano. Me contó un problema, aleluya, lo que pasó con su esposo, con sus hijos, y me paro en el altar hasta hablando de eso, amado hermano. Aleluya, tenemos que tener mucho cuidado. Tú, líder que me estás escuchando, usted que está aquí que es un líder, tenga mucho cuidado cuando se pare en un altar a predicar la palabra del Señor, a hablar, a dar un consejo. Hable la palabra, gloria al Señor. No podemos sacar para afuera, hermano, lo que en el secreto te lo contaron. Por eso es que la gente prefiere contarle sus cosas a otros que al líder, hermano. Prefieren contar sus problemas a otra persona que al propio líder, porque no le tienen confianza. No le tienen confianza. ¿Sabe por qué? Porque no es prudente en sus palabras. No es prudente en sus palabras. Y usted dice, mejor no le fuera dicho nada. ¿Quién me mandó a contarle? Mejor no le fuera dicho nada. Me quedo callado. Y por eso es que mucha gente se va de las congregaciones, hermano, porque no tienen un buen líder para desahogarse, para contarle sus problemas. Hermano, el buen líder tiene que ser un padre. El buen líder tiene que ser un padre, amado hermano. Hombre de guerra, prudente en sus palabras. Hermano Vicente, ¿sabe lo que era David? Dice que el muchacho era hermoso. Tampoco es que era feo, hermano. No iban a llevar un feo para allá, para el palacio. Porque no iba a llegar a cualquier lugar, iba a llegar al palacio del rey, a la presencia del rey. El muchacho era hermoso, rubio. Y dice que era hermoso de ojos, hermano, de buen parecer. No sé si tenía los ojos amarillos, azules, verdes, pero el muchacho era hermoso, rubio, pelo amarillo, hermano. Los ojos eran hermosos. Hermano, qué bendición, ¿vale? Qué bendición, ¿verdad? Este joven. Con la unción de Dios. Y el muchacho era bien hermoso. Hermoso de ojos, hermano. Y es aquí donde viene el detalle final. Es aquí donde viene el sello de aprobación. Y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Por último, Jehová está con él. Porque ¿de qué me vale a mí ser valiente? ¿De qué me vale a mí, aleluya, ser vigoroso? ¿De qué me vale a mí ser prudente, ser un hombre de guerra? ¿De qué me vale a mí predicar bien? ¿De qué me vale, hermana Mireya, ser un buen adorador, ser un buen músico? ¿De qué me vale todo eso si Dios no está conmigo? Si no está la presencia de Dios conmigo. Aquí lo más importante es la presencia de Dios. Lo más importante es que Dios esté con nosotros, es que Dios esté con el líder, hermano, porque cuando el Dios está con el líder, todo va a salir bien, todo va a marchar bien. Cuando Dios está con el líder, hermano, aleluya, todo, hermano, va a ser de gran bendición.
Hermano, que Dios esté con un líder. Ahora, ¿cómo me doy de cuenta yo que Dios está con el líder? Hermano, ¿cómo sé yo si Dios está con un líder? ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo nos damos de cuenta nosotros si Dios está con el líder? Por sus obras, la gracia de Dios tiene que abundar. Por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis, hermano. Cuando Dios está con un líder, todo sale bien. Cuando Dios está con un líder, hay respaldo. Hay respaldo de Dios. Cuando Dios está con un líder, aunque el enemigo se levante como río, Dios da la victoria. Hermano, porque mire, cuando no hay respaldo de Dios, hermano, todo sale mal. Todo sale mal. No se da nada. Lo que uno quiere hacer no se logra hacer porque no está Dios en el asunto. Cuando Dios no está en el asunto, hermano, hay estrategias humanas y no están las estrategias de Dios. Planificaciones humanas, pero no está la planificación de Dios. El líder busca estrategias humanas, hermano, para agarrar, para atraer, para crecer, pero no se da nada, no se da. Porque cuando Dios está contigo, hermano, tú haces lo que Dios te dice que haga y tú no vas a hacer mucho esfuerzo porque es Dios quien va a bendecir, es Dios quien va a traer las almas, es Dios quien se va a glorificar. Lo que sucedía en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, hermano, no hacía muchas cosas. ¿Qué era lo que hacía? Tenían amor, compartían, tomaban café juntos, visitaban, oraban. ¿Y sabe lo que hacía Dios? Dios añadía a los que iban a ser de ser salvos. Solitos llegaban a la iglesia. Yo me quiero congregar aquí. Yo me quiero congregar aquí. Me gusta esta iglesia. ¿Y por qué? No sé, porque veo que ustedes son diferentes. Veo que Dios está con ustedes. Veo que Dios está con el líder que es la cabeza. Ahora, mis queridos hermanos, voy a compartirle acá 5 cositas, amén. Lo que Dios vio de David, hermano. Sabemos que Dios miró el corazón, amén, lo primero el corazón. Pero lo que Dios observó de David para ponerlo como rey, lo que su padre no vio, lo que sus hermanos no vieron, lo que la gente no ve, pero Dios lo ve. Número 1, hermano. David comenzó a tocar allá en el palacio. Se iba el demonio cuando David tocaba. Dice que comenzó una batalla, hermano. Aleluya, contra los filisteos. Y estaba un gigante amedrentando al pueblo. ¿Y sabe lo que tiene que tener un líder, hermana Lupe? Amén, hermana Yanesa está anotada ahí. Esa está anotada ahí. Pero usted sabe lo que tiene que tener un líder, hermano. Número 1, humildad. Humildad, María. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la humildad va a mantener el liderazgo. Humildad, hermano. Si en usted y en mí, en un líder no hay humildad, ese liderazgo no va a durar mucho. No va a durar mucho, hermano. Y una de las cosas más importantes, más tremendas, hermano, que tenía David era su humildad. Sencillez de corazón. Mira lo que dice acá en este versículo. Pero David había ido, o sea, al palacio. David fue al palacio, tocó el arpa.
el demonio se fue y seguía allá. Pero David había ido y vuelto y volvió a su casa, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Hermano, ¿qué crees tú que fuera hecho otra persona que lo ungieron como rey? ¿Será que seguía apacentando las ovejitas? Taller Solís, Dios te bendiga, mi hermano o hermana. Dios les bendiga, gracias. Hermano, David ya estaba en otro nivel. David ya tenía la unción como rey. David había ido al palacio, hermano, comiendo la mejor comida, durmiendo en una mejor cama, hermano, tocando para el rey. Pero ¿sabe lo que hizo David? David, cuando regresó a la casa de su padre, en su casa, dice que David, hermano, él siguió apacentando las ovejas de su padre. Él no se enalteció, él no se puso orgulloso, él no se puso altanero, él no se vanaglorió. No, yo soy el ungido de Jehová, yo tengo ahora, aleluya, Dios me ungió como rey, además soy el que toco para el rey, aleluya, pongan a otro a pastorear, yo no quiero seguir con esas ovejas. No, él siguió siendo el mismo. Él siguió siendo el mismo. El líder no puede cambiar, hermano, porque lo unjan como profeta, como evangelista, como, aleluya, misionero, pastor, hermano, diácono. El líder no puede cambiar. El líder tiene que seguir siendo la misma persona con humildad, con sencillez de corazón, porque es eso lo que le va a hacer que el liderazgo se mantenga. Porque recuérdese que Dios mira de lejos a quién, a los altivos, arrogantes, pero a los humildes les da gracia. Hermana Maggi, gracias, Dios te bendiga. Hermano, si usted fuera sido David, ¿qué fuera hecho? ¿Qué fuéramos hecho nosotros? Hermano, ¿qué fuéramos hecho nosotros si fuéramos sido David? Que a mí me unjan como rey, que yo sea el muchacho que haga los oficios en la casa, el que barra, el que limpia, y me unjan como rey, esté en un palacio, después regrese a mi casa. ¿Será que seguiré haciendo los oficios? ¿Será que seguiré barriendo? O le digo a mi papá, a mi mamá que pongan a otro porque ya Dios me ungió y ya yo pasé otra etapa. Tengo otra unción, una unción mayor. Si yo hubiera sido David me hubiera sentido orgulloso, dice por acá. Mi hermana Lupe dice que agarra las maletas y no se regresa, se queda en el palacio. Mejor ni imaginarlo, dice mi hermano Carlos. Hermano, me llegó algo a la mente, amén. Yo aquí no tengo nada anotado, hermano. Yo he compartido esta palabra varias veces por acá. Lo tenía anotado por allí el estudio, pero ahorita no lo tengo. Pero me está recordando esta palabra, hermano. Hace años, hace como 10 años. Gloria al Señor, yo me estaba congregando en una iglesia, hermano, donde estaba ahí nuevo, hermano. Nuevo creyente, recién bautizado. Y yo recuerdo que íbamos a salir a evangelizar, a predicar. Y recuerdo que le dije al copastor de la iglesia, no era el pastor, era el copastor, el que estaba de segundo. Y yo le dije que saliera con nosotros a evangelizar para que nos acompañara. Usted sabe, hermano, cuando uno está nuevo y está un líder ahí, uno se siente como más apoyado. Y le dije que nos acompañara, hermano, a predicar, a evangelizar. Y usted sabe lo que me dijo ese hombre. Me imagino a mi hija ungida para reina. Me dijo el otro día que no va a trabajar porque está estudiando. Hermano, y cuando le digo al copastor que nos acompañe a evangelizar, usted sabe lo que me dijo ese hombre. Me dijo: Daniel, ya yo no estoy para evangelizar. Eso era antes. Eso le toca a ustedes, los nuevos que están llegando, evangelizar, salir a la calle. Ya lo mío es otro nivel. Yo ahorita predico cruzadas, campañas, tarimas. No puedo. Salgan ustedes, me dijo. Eso le queda a ustedes que están llegando nuevos. Santo Dios, hermano. Cuando me dijo eso, yo me sorprendí.
Yo dije, qué tristeza, hermano. Qué tristeza, amado hermano. No duró mucho, hermano. Duró años descarriado. Ahorita, gracias a Dios, se reconcilió, se casó y está pastoreando. Es pastor ahorita. Ojalá que no siga con esa misma arrogancia y altivez. Ojalá el Señor lo haya trillado para que cambiara. Pero así me dijo, hermano, que ya no él estaba para evangelizar, ya él estaba para predicar cosas grandes, concentraciones y cruzadas, plataformas y todo eso, amado hermano. Y eso es lo que pasa con muchos líderes, se le mete el orgullo en el corazón, la soberbia y la altivez, amado hermano. Se ponen arrogantes porque quizás tienen una buena iglesia, con aire acondicionado, con buena silla, aleluya, una iglesia donde hay 300, 500 personas, ya no te quieren saludar, ya no te dan un abrazo como te lo daban antes, ya no te visitan como te visitan antes, ya no se toman un café contigo porque ellos están en otro nivel, en otra unción, hermano, y perdieron la humildad. Y eso es lo primero que tiene que tener un líder, hermano, humildad. Nunca olvidarse de dónde viene, de dónde Dios lo sacó. Hermano, David sabía que él era un pastorcito de ovejas, que no era el tiempo todavía, aleluya, de sentarse en el trono, pero él sabía que era un pastorcito de abejas. Él dijo, yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, eso es lo mío, pastorear. Eso es lo mío, pastorear. Mandan a las ovejas a evangelizar, a predicar, y ellos no. ¿Dónde está la humildad, hermano? Ellos no van. Mandan a la gente a visitar a los enfermos, a los hospitales, y ellos no van. ¿Dónde está la humildad? Cuando el líder, lo primero, aleluya, y esta no la tengo anotada, pero se la voy a decir, aleluya. Número 1, el líder tiene que ser humilde. Número 2, el líder tiene que ser ejemplo. Y vamos a ver si encuentro el versículo. Como no tengo nada anotado por acá, pero creo que por acá sale en el libro de Tito, sale algo. Por acá en Tito creo que sale algo. Amén, aquí está, mire. Mire lo que dice este versículo poderoso. Tito 2:7. Tito 2:7. Pablo le dijo a Tito, Tito era un pastor, hermano. Pablo puso a Tito a pastorear en una congregación. Le dijo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Presentándote tú en todo, Tito. Tú eres el primero que te tienes que poner como ejemplo. Si vas a mandar a la gente a evangelizar, Tito, tú eres el primero que tiene que estar ahí. Si vas a mandar a la gente para el ayuno, tú eres el primero que tienes que ayunar. Si vas a mandar a la gente a hacer vigilia, tú eres el primero que tienes que llegar. Si manda a la gente a congregarse, tú eres el primero que tienes que congregarte. Dando ejemplo. El líder número 2, hermano, el buen líder tiene que ser ejemplo en todo. El primero que llega al culto y el último que se va. El primero que llega al culto y el último que se va. El culto empieza a las 7 de la noche. El buen líder, hermano, ya a las 6:30 tiene que estar allí esperando a las ovejas. Bienvenido, le da un abrazo, venga. Hermano, qué bendición que cuando tú llegas al primero que tú ves el líder. Pero qué tristeza que cuando tú llegas, aleluya, y ya va a mitad de culto. Y a esa hora es que están llegando los líderes de la iglesia. Aleluya, el pastor, el evangelista, el diácono, aleluya, el secretario, el tesorero. Son los últimos que están llegando, hermano. Qué tristeza. Pero no, el líder tiene que presentarse en todo como ejemplo. Se lo dijo Pablo a Timoteo también. También se lo dijo Pablo a Timoteo. Le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Sé ejemplo de los creyentes, Timoteo.
Aunque la gente te critique y te murmure, pero mientras que tú seas ejemplo, la gente te va a querer, porque tú eres ejemplo. Entonces, número 1, humildad. Número 2, ejemplo. Y eso es que no vamos a leer lo que dice Timoteo allá cuando habla de los requisitos para un liderazgo de obispo. Eso no lo vamos a compartir hoy. Solamente estoy acá en David. Humildad. Número 2, ejemplo. Número 3. Lo que Dios vio de David, hermano, lo que no veía su padre. Número 3, hermano, el buen líder tiene que tener preocupación. Preocupación. El líder se tiene que preocupar, hermano. Hermano, el líder tiene que tener una preocupación. ¿Por qué hace falta tanta gente en el culto? ¿Por qué la gente no se está congregando? ¿Qué está pasando? En la escuela dominical faltaron 30, 40. ¿Qué está pasando? Debería de preocuparse, entrar en una preocupación. ¿Qué pasó con la hermana Lupe que no la vi el domingo en la escuela dominical? ¿Qué pasaría con mi hermana? Me preocupa que Bárbara no vino al culto de oración. Me preocupa, aleluya, que Cali no vino al estudio bíblico, y entra esa preocupación. El líder tiene que tener preocupación, hermano. Si no tiene preocupación, no le importa nada. Ni pendiente está quién vino y quién no vino, hermano. La otra vez una hermana me dijo, no, varón, yo tengo como un mes que no voy para la iglesia. Ni cuenta se han dado que yo no he ido. Ni cuenta se ha dado. Amén, Yasuli. Para tener todas estas cosas hay que ser puesto por Dios. Pero mire lo que dice este versículo. Mire la preocupación que tenía David. Mire. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Cuál es la preocupación? Hermano, ¿qué hizo David? David buscó, aleluya, a alguien para que le cuidara las ovejas. No la dejó a la deriva. O sea, él se preocupaba por sus ovejas, hermano. Cuando su padre lo mandó a llevar el pan, él buscó a alguien para que le cuidara las ovejas, a un guarda, mientras él iba y venía. O sea, que le preocupaban sus ovejas. Ay, Dios, María. Bueno, gloria a Dios, María. No importa, María, por acá estamos nosotros para preguntarte por lo menos cómo estás, cómo está todo. Y eso pasa, hermano. Hermano, David se levantó a hacer el mandado, aleluya, de su padre. Pero él dijo, yo no puedo dejar estas ovejas solas. Hermana Janet, gracias. Dios te bendiga, mi hermana. Te multiplica el Señor. David dijo, yo no puedo dejar estas ovejas solas. Yo necesito buscar a alguien para que me las cuide. O sea, preocupación, hermano. Y ¿sabe qué también tenía David en este versículo? Obediencia al Padre, amado hermano. Y es una de las cosas que los líderes tienen que obedecer. Obediencia a Dios, hermano. David era un muchachito obediente, no era rebelde, obedecía. Su padre lo mandó a llevar el pan y él fue, siendo obediente, fue, hermano. Obediencia. ¿Qué tan real son estas palabras? Bueno, hermanas, no van a ser reales si es palabra de Dios. Eso lo está diciendo la boca de Dios. Hermana Leonor, número 1, humildad. Número 2, ejemplo. Lo leímos en Tito, pero aquí no está.
Número 3, responsabilidad. Responsabilidad porque él se preocupaba, hermano, preocupación, hermano, preocupación, porque se preocupaba por lo que Dios, porque lo que su padre le había dado, aleluya, para que cuidara las ovejas. Pero ¿sabes qué tenía también David? Obediencia. Obediencia, hermano. Porque el líder tiene que hacer lo que Dios manda, no lo que ellos quieren hacer, hermano. David tuvo que obedecer a su padre. Y usted como líder, nosotros como líder tenemos que obedecer a nuestro padre. Yo tengo que hacer lo que debo, lo que se debe hacer conforme a la palabra, no lo que quiero, hermano. El buen líder tiene que hacer lo que se debe, lo que Dios le está mandando, no lo que él quiere hacer. Y sabe, hermano, es tremendo, pero el mismo David, más adelante, hermano, el mismo David, ustedes recuerdan que más adelante David hizo lo que él quiso hacer y no lo que Dios le mandó a hacer. Cuando llevó el arca del pacto a Jerusalén y no preparó a los levitas, sino que él hizo las cosas a su manera porque era el líder. Y eso le trajo problemas. Usa murió porque tocó el arca, pero todo era culpa de quién, de la cabeza del líder. Porque el líder tiene que ser obediente a Dios, hermano. El líder tiene que ser obediente a esto, a la palabra. El líder tiene que caminar bajo esta palabra. El líder tiene que enseñar bajo esta palabra. El líder tiene que pastorear bajo esta palabra. Obediente a la palabra de Dios, hermana Juanita. Aleluya. Preocupación y obediencia tenía David. Y viene otra importante, hermano. ¿Cuál otra cualidad que tenía David? ¿Sabe qué tenía David? Y es lo que el líder tiene que tener. Creo que es lo principal que tiene que tener un líder, hermano. Amor. Amor, hermano Juanita. Amor. Si el líder no tiene amor, no tiene a Dios. Así de sencillo se lo voy a decir. Si el líder no tiene amor, no tiene a Dios, porque la Biblia lo dice, Juan, capítulo 4. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hermana Leti, buenos días, Dios le bendiga. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El líder lo que tiene que tener es amor, hermano. Si no tiene amor, aleluya, no tiene a Dios, no tiene nada, no va a hacer nada. No se va a preocupar si vino o no vino, si está enfermo o no está enfermo, si está comiendo o no está comiendo, porque no tiene amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, hermano. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si no hay amor, no hace nada. Amén, hermana. Amén, hermana Alicia, gracias. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Amor. Y mira lo que David, mira lo que hizo David aquí. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Ay Dios, hermano. David preguntó por sus hermanos si estaban bien. Hermano, ¿será que tu líder pregunta por ti si tú estás bien? Ay Dios, yo como que me estoy metiendo en un tema que no me tengo que meter. Yo como que me estoy agarrando para otro lado, hermano. ¿Será que tu líder pregunta si tú estás bien? ¿Te han preguntado a ti, ¿estás bien, hermana? ¿Cómo estás? Bárbara, ¿cómo estás? Lupe, ¿cómo estás? Me enteré que estabas enferma. ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues, Gloria? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está todo por allá? Aunque sea por un WhatsApp, un mensaje, una llamada. ¿Están bien ustedes? Tengo días sin verlos. ¿Están bien o están mal? Dígame para irlos a visitar. Amor, hermano, el amor.
Si yo no tengo amor, yo no me preocupo por mi hermano si está bien o está mal. A mí no me importa eso, si está comiendo o no está comiendo, si está pasando hambre, si no está pasando hambre, si tiene empleo. A mí no me importa porque si no tengo amor. Pero el que tiene amor se preocupa, hermano. El que tiene amor pregunta por el hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás bien o estás mal? Aleluya. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me enteré que te enfermaste. ¿Cómo sigue tu papá? Hermano, el buen líder tiene que saber todo lo de la familia. Pero a veces, ¿cómo va a preguntar si no sabe nada? ¿Cómo va a preguntar si a veces no sabe nada? ¿Cómo está la oveja? David preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Y sabes qué me llama la atención, hermano? Es que los hermanos de David no querían a David. Hermano, los hermanos de David no lo querían, lo menospreciaban. Usted más adelante lee donde el hermano le dice: David, ¿qué haces aquí? Vete para la casa. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te mandó a estar aquí? Vete. Y eso que le llevaba comida, hermano. Pero el que tiene el amor de Dios, dice su palabra, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. El buen líder tiene que amar al que se porta bien como al que se porta mal. El buen líder tiene que amar al que diezma y al que no diezma. El buen líder tiene que amar al que da primicia y al que no da primicia. El buen líder tiene que amar, aleluya, al que es tremendo y al que no es tremendo. El buen líder tiene que amar a todos por iguales, no hacer acepción de persona, porque ya, aleluya, eso se convierte en pecado. El buen líder tiene que visitar, hermano, al que da ofrenda, y al que no da también tiene que visitarlo. Visítelo, ámelo para que también dé. Si lo deja de visitar, menos va a dar. Aleluya, gloria a Dios. Amor. Hermano Carlos, amor. Él preguntó cómo estaban sus hermanos. Y eso que sus hermanos eran malos con él, pero él no les preocupó eso, tenía amor por sus hermanos. Porque si yo visito a los que me visitan a mí, ¿qué estoy haciendo de más? Eso también lo hacen los mundanos. Hay que demostrar el amor, hermano. No solamente con palabras, hechos. No es solamente estoy orando por ti para que Dios te bendiga, para que Dios te supla, te provea. No, hechos. Hermano Cris, Dios te bendiga. Hermano, estoy orando por ti para que Dios te dé alimento. No, hechos. No esté orando mucho, hermano, no esté ayunando. Si usted tiene cómo ayudar, cómo bendecir, demuestre el amor. Agarre una bolsita de comida, échele una harina, un arroz, un azúcar, un café, algo allí, unos frijoles. Y vaya a visitar a esa ovejita, ese hermanito que usted se preocupa por él, que lo ama, aunque se porte mal, no importa, usted lo ama. Porque tenemos que vencer lo mal con el bien. No esté orando, no esté ayunando, no, accione. El amor, aleluya, se demuestra con acción. Como dice Primera de Juan, allá en Primera de Juan, el capítulo 3. No amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. El líder tiene que tener hechos, hermano. Hechos. Hoy estamos leyendo la palabra en la mañana donde dicen que tenemos que amarnos unos a otros. Amén. Ese es el mandamiento desde el principio. Cristo dijo, bueno, esos 10 mandamientos solamente le voy a hacer un resumen a 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Listo, hermano. Pero si yo no tengo amor, yo no voy a amar a mi prójimo. No, hermano. Amor. Número 6, hermano. Vamos a pasar la página. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Responsabilidad. Responsabilidad. El líder, hermano, el buen líder tiene que ser responsable. Prácticamente lo que hablamos ahorita, ¿verdad? El ejemplo. Responsable, hermano. Tiene que ser responsable.
El líder tiene que entender que le va a dar cuenta a Dios por todo lo que el Señor ha puesto en sus manos, su ministerio, dones, talentos. Y mira lo que hacía David. David respondió a Saúl: tu siervo era, en verbo pasado, era, porque ya tengo la unción y voy a ser el rey. Era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Yo era responsable y lo iba a buscar y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Eso es responsabilidad, hermano. David no se quedaba de brazos cruzados. Bueno, se lo llevó el oso, chao. Se la comió, la mató. Se la llevó el león y él de brazos cruzados viendo televisión o viendo el Chavo o metido en el TikTok, en el WhatsApp. Mientras que las almas se están descarriando, se van de iglesias y él muy tranquilo, allí sin importarle nada. No, hermano. David, cuando veía que el oso se lo llevaba, él corría detrás y lo hería. Y si el león se ponía a pelear, dice que él peleaba, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Responsabilidad, porque él sabía que tenía que darle cuenta a su padre. 30 ovejas tenía que traer de regreso. Hermana Amalia se llevó 30 corderitos a pastorear, son 30 que tiene que traer. Y si le faltaba uno, bueno, tenía que traerlo, así se ha muerto, y decirle al padre qué fue lo que pasó. Pero decirle: ¿sabes qué? Yo peleé. Yo no me quedé de brazos cruzados, yo peleé, aleluya. Yo luché, lloré, yo ayuné por ese hermanito, por esa hermanita, pero se fue de la iglesia. Pero yo le dije que no se fuera, yo lo aconsejé, pero se fue, sí, a veces, porque son decisiones a veces que tomamos, hermano. Tampoco es que todo lo que pasa es culpa del líder, del pastor, no, aleluya. Hay ovejas que se van por rebelde y desobediente, hermano, o porque se quieren ir, se enamoraron, se van a casar, pero aleluya, no porque sea un mal líder, porque se le aconseja: no te vayas, porque te vas a ir, aquí vas a estar bien. Pero se van, hermano, y se llevan problemas, aleluya, tropiezos en el mundo, y después vienen como el hijo pródigo. Pero está el buen líder. ¿Sabe lo que hace el buen líder también? El buen líder siempre tiene los brazos abiertos para recibir al que se fue. No guarda rencor en su corazón. Yandri, bendiciones. Hermana Lupe, no guarda rencor en su corazón. Hay cosas que las ovejas se buscan porque son rebeldes y desobedientes. Pero el buen líder siempre tiene que ser responsable, hermano, en que no se me vaya. Y el buen líder tiene que ser, hermano, como el padre. Tú sabes que el hijo pródigo, cuando se fue de la casa, hermano, cuando el hijo pródigo iba a volver, el hijo pródigo tenía unos pensamientos. El hijo pródigo decía: yo voy a regresar y le voy a pedir perdón a Dios y a mi padre. Yo le voy a decir a mi padre que yo no merezco ser su hijo, que me ponga a trabajar, que me ponga a limpiar el monte, no importa, pero estoy en casa. Es lo que pensaba el hijo pródigo. Gracias, hermana Amalia. Dios te bendiga, mi hermana. Te multiplica el Señor por ese oso. Eso era lo que pensaba el hijo pródigo, hermano. Pero cuando llegó, dice que el padre lo abrazó, fue movido a misericordia, le besó. No le dijo nada, hermano. No lo regañó, no le reprochó, aleluya. No lo condenó, solamente dijo: vamos a hacer una fiesta, vamos a ponerle un anillo en su dedo, aleluya, la mejor ropa, preparen la comida, vamos a hacer fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado, estaba perdido, ha sido encontrado, ha vuelto a casa. Eso lo hace un buen líder, hermano. El buen líder no condena porque se fue de la iglesia. El buen líder no lo manda al infierno, no, ese es un rebelado, se fue de la iglesia. Aleluya, ese es un hijo del diablo, ese le va a ir mal, ese está descarriado, hermano. No, el buen líder no hace eso. El buen líder siempre dice: se fue de casa, pero vamos a orar para que regrese.
Y cuando regrese le vamos a hacer una fiesta, vamos a abrazarlo, no lo condenemos, no lo juzguemos. Hermano, es lamentable, pero a veces ahorita muchas, aleluya, ¿sabe por qué a gente no regresan a las iglesias? Porque ya lo han condenado, ya lo han juzgado, no lo quieren ver ni en pintura, ni le dan ni la mano cuando lo ven, ni un saludo le dan, hermano, lo tienen por rebelde y desobediente y prefieren no regresar. Hermana Maggi, gracias, Dios te multiplique. Hermana Ana, gracias por ese corazón. Dios te bendiga, mi hermana. Y por eso es que muchos no regresan, aleluya. No regresan porque les da temor, porque el líder los va a condenar, los va a juzgar, los va a reprochar, les va a decir, viste, por eso es que te fue mal, aleluya, por irte de la iglesia. Por eso es que te pasó lo que pasó, por desobediente, disciplina un año. Hermano, el líder siempre tiene que estar dispuesto a restaurar, a perdonar, a amar, a levantar al caído. Hermana Ana, gracias. Gracias, mi hermana. Dios te bendiga y te multiplique. Eso, hermano, en el nombre del Señor. Y voy a terminar con esto, hermano. Motivar, amén, hermana Lupe. Sigue adelante. Avanza, tú puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No importa, pídele perdón a Dios si cometiste ese pecado, pero levántate, pero no condenar, no juzgar, hermano. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre, hermano, como un padre. Aquí no está anotado, hermano, aquí no está anotado. Pero usted sabe una de las cosas tan tremendas que hizo David. Que David, hermano, reconocía sus errores. Y eso fue lo que no hizo Saúl. Hermana Gloria, Saúl no reconoció sus errores. Saúl cuando cayó en pecado, ¿sabe lo que hizo Saúl? Le dijo al profeta, es que fue el pueblo. Fue el pueblo que no quiso matar las ovejas y agarró lo mejor. Fue el pueblo que perdonó la vida. Él no reconoció, él era el líder, hermano. Cuando David cayó en adulterio, ¿se recuerdan? Cuando David cayó en adulterio con Betsabé y mató a Urías, que el profeta lo confronta y le dice toda la verdad en su cara al rey David. David le dice al profeta, yo he pecado. Reconozco que he pecado. Y se humillaba. Eso lo veía Dios, hermano. El líder, hermano, tiene que reconocer cuando lo está haciendo mal. Amén, hermana Janet. Dios te bendiga y te guarde. Que tengas un feliz día en tu trabajo. Estamos en contacto. Hermano, el buen líder siempre tiene que reconocer sus errores. Cuando lo hace mal. Hermano, mira, ya está anotado mi número de teléfono de WhatsApp. Si usted lo quiere anotar, lo quiere guardar. Amén, cualquier información, una palabra, una pregunta, un consejo. Aquí estamos dispuestos, amén, a ayudarle. A orar por usted, a compartir con usted. El buen líder siempre tiene que estar dispuesto a decir, yo tuve la culpa. La culpa es mía. Yo cometí el error. A pedir perdón, hermano, a humillarse. El buen líder, aleluya, tiene que tener esto. Humillación, hermano. Reconocer sus errores. Cuando David pecó, hermano, en el Salmo 51, en el 32, ¿sabe lo que decía David? Mi pecado siempre está delante de ti. Reconozco que he pecado. Pero mi pecado siempre está delante de ti, siempre está, reconozco y siempre estaba reconociendo. Y esto era lo que agradaba a Dios. Aleluya. Hermana Ana, reconocer. Nosotros tenemos que reconocer cuando hacemos algo malo. Y decirle, Señor, perdóname, fue mi culpa. No echarle la culpa a nadie. No echarle la culpa al hermano, a las iglesias, a la congregación. No, la culpa fue mía. Porque si yo soy el líder, la culpa es mía. Aleluya, por ahí está mi esposa, hermano. Por ahí está mi amada esposa. Mi esposa va a subir ahorita. Va a subir porque va a clamar, amén, va a orar. Va a orar por su petición. Mis queridos hermanos,
Hemos compartido esta palabra, hermano, y hemos hablado de las cualidades, las características de un buen líder. Yo he compartido esta palabra, hermano, y siempre que la comparto digo cosas diferentes. La otra vez lo compartí con mi hermana Milady y tenía anotado muchas cosas. Ahorita no tenía anotado nada, hermano. Pero aquí lo que hablamos fue la palabra de Dios, amén, lo que está escrito.